Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con pues es un tema de actualidad, este asunto de Donald Trump. A lo mejor podríamos reenfocar la plática en cuanto a lo que sería un poco la política interna, porque vemos que en la política interna todos los días está chisporroteando cosas, nada más hay que estar viendo CNN o Fox News o lo que sea. Exacto. Para darse una idea de, bueno, hoy qué sucedió en el gobierno de Donald Trump, o el Washington Post, perdón, son muchísimas aristas las que hay solamente al interior del gobierno de Donald Trump. Ahí, enfocándonos nada más a lo interno, decías, José Antonio, está abriendo muchos frentes, tanto a nivel interno y también externo. Entonces, concentrémonos un minuto en la parte interna. ¿Qué frentes principales estás viendo que están abiertos u otros que se le van abriendo? Porque muchas de las filtraciones de la CIA o las filtraciones de que si tuvo o no que ver con Rusia, etcétera, pues no son que ellos abran ese frente, se los abren por otro lado o los hechos le están abriendo. ¿Cómo ves tú ahí, José Antonio? Mira, uno de los frentes que definitivamente tarde o temprano va a tener que conciliar es su relación con los grandes medios masivos. ¿No? Es decir, de comunicación. Con los medios de comunicación, con la prensa influyente, New York Times, Washington Post, Angeles Times, etcétera. Con las cadenas se ha confrontado inclusive con los corresponsales, con el grupo que cubre la Casa Blanca, que son una élite, ¿no?, de reporteros. Esa es una parte que él tiene que cuidar porque no se puede gobernar sin los medios, ¿no?, y con el apoyo de los medios, porque los medios construyen muchos aspectos de legitimidad. Ese es un aspecto que él desde su campaña le ha funcionado y piensa que lo puede seguir haciendo, pero obviamente volvemos a lo mismo, no es lo mismo una campaña donde la parte de la polarización moviliza al electorado, que ya el presidente, el estadista, el jefe de gobierno, en un permanente conflicto con los grandes medios, ¿no? Yo creo que mucha de la filtración de Wikileaks tiene que ver con la disposición de los grandes medios de hacer esta filtración, ¿no? Es decir, eso es claro. El otro punto es, le pesa demasiado la ascendencia de Obama. Y se acaba de ver ahora al acusarlo de que le hicieron intervenciones telefónicas en la campaña. Es decir, fue una campaña muy fuerte a favor de que el presidente Obama tenía altos niveles de aceptación, de que eran una familia muy reconocida, que incluso ahora era mucho más aceptada que en épocas de gobierno, e inmediatamente lo acusa, ¿no?, de hacer filtraciones, con lo cual él busca contener esto, ¿no? Es decir, tampoco te puedes pelear con el expresidente, ¿no? Tampoco te puedes pelear con el establishment de la Casa Blanca, pues, y del como Círculo que no le importara, Rojo, ¿no? Parece que no le importara, se está peleando con todos. El otro punto tiene que ver con el Congreso, ¿no? Es decir, él tiene que hacer mucho trabajo en el Congreso y tener un grupo de cabilderos que estén trabajando ahí, porque vienen etapas de reformas jurídicas que él quiere impulsar, por ejemplo, el Obamacare, ¿no? No lo va a poder hacer el Congreso solo, lo va a tener que hacer con el apoyo del presidente o lo van a tener que hacer de forma conjunta, ¿no? Y ahí me parece que también hay distintas perspectivas. También la reforma migratoria. Él tiene una posición que no necesariamente tienen los republicanos y los demócratas del Senado. Eso hay que negociarlo, ¿no? Hay muchos años de negociación. Déjame interrumpirlo Sí. tantito. Siempre se habló desde el principio que la división de poderes, que los checks and balances, ¿no?, estos pesos y contrapesos en el sistema norteamericano estarían funcionando y que pues de alguna manera lo iban a acotar. Hemos visto que ha habido cierto acotamiento conforme han pasado las semanas. Sin embargo, sí, en el discurso que dio en el State of the Union, que dio el martes hace unas semanas, parecería, yo me sentí casi en la época de Echeverría o de López Portillo, cuando en los informes presidenciales se levantaba la gente a aplaudirle cada 2 minutos, no, perdón, cada medio minuto, ¿no? Digo, casi una cosa fanática ahí, y solamente del grupo que lo apoya, que es la parte más bien de los republicanos.
uno pensaría que sí hay una cierta aveniencia, o no acabo de entender. Yo creo que tuvo mucha suerte, ¿no? Trump, en que no solamente ganó la presidencia para los republicanos, sino ganó todo el Congreso y tiene la mayoría en el Congreso. Yo creo que si bien sí es cierto que tiene que hacer cierta labor de cabildeo, yo creo que eso no le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque tiene una mayoría realmente republicana en el Congreso, que no te garantiza, como son los Estados Unidos, que todos vayan a votar. Es decir, porque no hay disciplina de partido en los Estados Unidos, no existe. Como en el caso de Europa, si tú eres republicano, vas a votar republicano, no importa que no estés de acuerdo con esto. Y eso sí pasa en los Estados Unidos. Si tú no estás de acuerdo con lo que va a hacer, vas a votar en contra, aunque seas republicano, aunque seas igual que el presidente. Y ahí es en donde lo que mencionabas, ¿no, José Antonio? O sea, el hecho de que vienen acciones que tienen que ver con el convencimiento del Congreso, que nominalmente pues está de su lado y políticamente parecería que está de su lado, pero a la hora de entrar a los detalles, por ejemplo, lo de Obamacare, pues ahí no va a estar tan fácil que todos, que en sus propios distritos, aún siendo republicano, pues todo el mundo esté de acuerdo con, por ejemplo, esa medida en particular, ¿no? Claro, porque hay estados donde esto ha funcionado muy bien y obviamente los congresistas de esos lugares pues van a tratar de minimizar, ¿no?, los cambios. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos se han beneficiado, o esos estados, o esos distritos, o esos condados se han beneficiado con estas medidas. Lo mismo creo que es en el tema de migración. Parte del problema por el cual no se ha podido sacar una iniciativa es la enorme diversidad de intereses que hay sobre el tema migratorio. Y no es lo mismo una perspectiva John McCain en Arizona, donde está el problema candente, ¿no?, o en Texas o en California, que como se ve en Iowa o como se ve en Massachusetts, ¿no? Sí, las dimensiones son diferentes y esas particularidades que sí tiene el sistema norteamericano, a diferencia del latinoamericano, pesan mucho a la hora de las negociaciones. Por supuesto que tiene mayoría el presidente Trump, pero hay que ir sumando, ¿no? Hay que ir sumando para poder construir una reforma que esté a los modos y a los intereses del actual gobierno. Si no, saldrá una reforma migratoria más, como la que ya prácticamente está preparada desde hace tiempo y que no ha salido porque era el fin del régimen de Obama, ¿no? Pero yo creo que es muy importante para los Estados Unidos la cuestión de la migración, porque si visto en el contexto internacional, si tú lo ves, la única potencia mundial, y en este caso superpotencia, porque siguen siendo los Estados Unidos, la única que tiene crecimiento poblacional y que registra un crecimiento poblacional, si tú quieres, no muy grande, pero sí existe, y son los Estados Unidos. En Europa no crece la población, en Japón se está reduciendo, y en muchos países, es decir, las grandes potencias, la población está estancada, en el caso de China, por ejemplo, también. Pero sí, yo creo que él aprueba más o menos, es decir, sí tiene respaldo, por ejemplo, el alza del presupuesto militar. A mí me preocupa porque ya de por sí los Estados Unidos tienen el presupuesto militar más alto del mundo. Es decir, es 2 veces el presupuesto de China casi. Es decir, la siguiente economía mundial. Ahora todavía le aumenta más. Dices tú, bueno, ¿cómo van a controlar el mundo los norteamericanos? ¿A punta de pistola o qué es lo que va a pasar? Pues así lo han controlado, yo ¿no, creo. Román? Sí. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Pues como lo han hecho, pero bueno. Lo que habría que ver también que detrás de la guerra hay toda la industria militar. Por supuesto, el complejo militar industrial. Que muchas veces ha servido como elemento de reconversión económica, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha vivido un estancamiento económico, estancamiento para Estados Unidos, ¿no? Es decir, no están creciendo a los niveles que crecían en los 80s, en los 90s, pero digamos, hay una percepción generalizada de que Estados Unidos está estancado económicamente y una forma, desde esta perspectiva empresarial, neoconservadora, etcétera, es que la industria militar puede reanimar la economía
¿no? Con una inversión fuerte de armas y de textiles y de toda una serie de cosas que genera la industria militar, ¿no? Sí. Ahí sí, digo, está lloviendo las cifras, ¿no? 54,000 millones de dólares es lo que lo quiere aumentar. Y por contra, y nos tenemos que ir a corte, entonces no vamos a bajar esto. El muro dicen que cuesta 21,600. La mitad del aumento del gasto militar. O sea que estamos hablando de cosas así medio mayúsculas. Pero Así bueno, es, regresamos el así momento. Estamos con ustedes en Serie en Contexto. Volvemos.